Y en el caso, nuevamente, en el que haya un caso confirmado, por ejemplo, dentro de un aula de clases, vamos a tener, claro, la ventaja es que al ser una universidad vamos a tener un buen nivel de información de, por ejemplo, esta persona estuvo realmente ese día en el campus o no, con qué personas estuvo, a qué clase asistió, podemos hacer una estimación de riesgo con la calculadora, cuál fue el nivel de riesgo de las otras personas que asistieron a su clase y tomar decisiones al respecto. En la mayor parte de los casos se crea un cerco epidemiológico, se pide a esas personas que no solamente que no asistan a clases, sino que realmente guarden aislamiento para que protejan también al resto de la comunidad. Doctora Angélica Ochoa, el tema, usted mencionó algo acerca de las partículas que pueden ser portadoras del virus. ¿Cuánto tiempo puede estar fuera del organismo de una persona contagiada el virus fuera, sobre una superficie de una mesa, sobre una puerta, un mueble, en general, y ser contagioso para una siguiente persona? Sí, han hecho estudios de diferentes superficies y lo que más nos importa es en el aire, ¿no es cierto? Porque es la principal fuente de contagio. Entonces, pero ahí directo entre persona y persona, ¿no? Puede ser directo, puede ser, por ejemplo, que yo hablé, estoy con COVID, hablo, las partículas quedan suspendidas en el aire, usted no estaba ahí, y la partícula puede quedarse ahí 3 horas, y luego usted entra a esa habitación sin mascarilla y puede respirar ese aire con esas partículas que ingresan. ¿Sí? Entonces, ¿por cuánto tiempo? Hasta 3 horas, eso es lo que dice la evidencia. En el aire, después de que usted, o sea, yo puedo entrar a un aula, que supongamos que nadie usó mascarilla y hablaron, no necesito toser, no necesito cantar, simplemente con hablar. Al hablar expulso esas partículas y yo puedo entrar 1 hora después, así mismo sin mascarilla, respirar ese aire y contagiar. Por eso la importancia de la mascarilla, esa es la más común. Y ahí se han hecho estudios en diferentes superficies, como en vidrio, en metal. No recuerdo exactamente, pero varía. Algunas pueden estar hasta 12 horas, hasta 24, si no estoy mal, en algunas otras superficies. Lo que más se ha durado. Daniel, tú apuntabas un hecho de la evolución de la sociedad frente a la enfermedad, ¿no? Institucionalmente yo recuerdo que muchas entidades pusieron unos túneles de fumigación, inclusive en carreteras, los camiones, los carros eran fumigados, las llantas. Los municipios implementaron esto, ¿no? Hemos ido evolucionando en ese sentido. Hay un tema que tú, como usuario de redes sociales también, usuario y de gran impacto como influencer en nuestra comunidad, creo que positivo además, conoces que circula mucha información en un orden falso, de una especulación, información no científica. Y esto ha generado muchos pánicos, ha generado tergiversación alrededor de la enfermedad y también el otro factor que es la estigmatización de las personas que se han contagiado. ¿Cómo trabajar esos dos temas? La información falsa, no científica, y también disminuir este elemento que tiene un horizonte simbólico, cultural, del estigma de una persona que ha sufrido COVID. Definitivamente, y qué buena esa pregunta porque somos una universidad, somos una institución académica y llama la atención efectivamente que incluso dentro de nuestra comunidad esta información falsa, los famosos fake news, noticias falsas, se difundan tan fácilmente. Yo creo que necesitamos efectivamente un proceso, no solamente frente a COVID, pero tal vez a propósito del COVID, un proceso de, si quieres, de alfabetización en información. O sea, debemos aprender a consumir la información, debemos aprender, ¿no es cierto?, a diferenciar lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, aprender a diferenciar lo que está basado en evidencia científica de la opinión, de la anécdota, porque yo creo que es un proceso, yo soy biólogo, yo creo que es un símil a un proceso evolutivo, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros a alimentarnos, a saber qué alimentos nos hacen bien y nos hacen mal? ¿Cómo el Homo sapiens logra desarrollar, ¿no es cierto?, esa enorme capacidad que tiene para aprovechar los recursos? Es precisamente porque ha ido evolucionando y ha ido aprendiendo a consumir. Entonces, de esta misma manera también creo que lo que nos estamos enfrentando es a una nueva selva de información en el que todavía mucha gente no ha desarrollado las capacidades y las herramientas
necesarias para poder distinguir precisamente. Entonces yo creo que es fundamental que desde las universidades principalmente, y allí el papel de los comunicadores es clave, lograr tener este proceso de desarrollo de estas destrezas, ¿no? Yo creo que a mucha gente ya poco a poco, hasta inconscientemente, va aprendiendo a diferenciar, y esto es un ejemplo muy simple. Cuando yo entro a una página web nueva, ¿sí?, inmediatamente empiezan a salir ahí un montón de anuncios de no sé qué, haga clic, y uno ya instintivamente ya aprende cómo diferenciar cuál es realmente el contenido real de la página y cuáles son anuncios de propagandas y no sé qué, y ya como que instintivamente sabes dónde hacer clic, claro, o no. Yo creo que esa es una capacidad que se desarrolla y que se aprende. De ese mismo aprendizaje creo que tenemos que hacer con la información que consumimos. Con mis estudiantes siempre hacemos un ejercicio muy bonito, precisamente de scouting de redes sociales, para poder evaluar, a ver, ¿cómo evalúo yo algo que han puesto en Facebook, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, ¿está basado en una opinión o es algo que simplemente dice la persona por lo que dice? ¿O está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a una noticia, o está reposteando algo? Vea la fuente, siempre vea la fuente, siempre vea a ver quién fue realmente quien dijo esto. Y empiezas a desarrollar ya un ojo, digamos, una habilidad para detectar bastante rápido si es que la persona está dando una opinión, o está presentando un dato, o está presentando una evidencia. Y yo creo que eso ayuda precisamente a tranquilizarnos un poco, digamos, frente a toda esta situación de miedo que hay, de preocupación, de ansiedad. Mi forma muy personal de lidiar, digamos, con la epidemia para evitar estos niveles de depresión y de ansiedad que mencionaba Angélica, es aprender, es entender bien y con mayor profundidad lo que está pasando. Y eso me ha ayudado a tranquilizar. Yo creo que puede ser también una buena estrategia. La segunda cosa sobre el tema de estigmatizar a las personas que se han contagiado, yo creo que eso es uno de los peores errores que hemos tenido como sociedad, precisamente desde el día 1, porque a la primera paciente confirmada en Ecuador, recordemos que ya tuvo ataques fuertes en redes sociales, ¿no? Entonces esto tenemos que asumir nuevamente hasta que se convierta en lo que han dicho, que se convertirá en algún momento en una gripe más. La gripe mata a miles de personas en el mundo cada año, por supuesto. Es algo que es parte de nuestra sociedad. Lo que pasa es que ahora COVID, la virulencia que ha tenido y el nivel de mortalidad que ha producido es brutal. El año pasado, en el 2020, murieron 46,000 personas más que el promedio de los años anteriores en Ecuador. Esto es sumar todas las causas juntas de muerte, no igualaron a la mortalidad que tuvo COVID en el 2020. Entonces no es una cosa de chiste. Por lo tanto, asumir eso también como sociedad, aprender a lidiar con estas situaciones, creo que es clave. Gracias. Angélica, ¿qué otra recomendación? Hemos hecho una panorámica a nivel institucional, un barrido de todas las medidas de bioseguridad que se deben implementar, que se están implementando como Universidad de Cuenca. En el ámbito individual, desde la higiene personal, desde los otros elementos y prácticas que tenemos que, como estudiantes, como maestros, llevarlos o profundizarlos con ocasión de este retorno que se viene probablemente ya en septiembre. Sí, bueno, en realidad, como bien ha dicho Daniel, el virus vino a quedarse, ¿no? Entonces lo que tenemos como sociedad es aprender a salir adelante. Y lo que justo hoy estuve en una presentación de una publicación reciente, se ha demostrado que hacer actividad física, cumplir con las recomendaciones de actividad física, disminuye en 2 veces la probabilidad de ser hospitalizado por COVID en comparación con las personas que no cumplen con la recomendación. Es decir, que aquella persona que no cumple con los 150 minutos a la semana, eso es lo que deberíamos hacer, de actividades moderadas. Actividades moderadas son aquellas que aceleran nuestro ritmo cardíaco y con las cuales sudamos, como caminar rápido, correr, incluso limpiar la casa. No llegar a esos 150 minutos duplica el riesgo de que me hospitalice si adquiero COVID. Entonces, una recomendación clave es la actividad física en espacios abiertos. Como bien lo ha dicho Daniel, la ventilación es sumamente importante. Por lo tanto, al menos aquí en Cuenca tenemos lugares abiertos muy bonitos, parques grandes, donde pudiéramos mantener nuestra actividad física en estos 150 minutos.
Otra cosa es mantener este contacto social con el distanciamiento necesario, ¿no es cierto? Entonces, sí, asimismo, los parques, los espacios abiertos son sumamente oportunos para yo salir, para estar con otras personas, para mantener este contacto que es clave para nuestra salud mental. Como individuos también se han identificado algunas enfermedades que hacen más propenso o que es peor el pronóstico. Por ejemplo, todos hemos escuchado que tener sobrepeso, tener obesidad, aumenta el riesgo, ¿no es cierto?, de hospitalizarse y muerte post-COVID. Entonces, también como individuos deberíamos mantener estos hábitos de actividad física, por un lado, y los de alimentación. Hay varios alimentos que se ha demostrado fortalecen el sistema inmune. Asimismo, la actividad física está demostrado que fortalece nuestro sistema inmune, y no solo para el COVID, sino para muchas otras enfermedades. Entonces, hay que consumir alimentos de este tipo, como frutas, verduras, todos sabemos, ¿no es cierto? Hay que comer frutas, hay que comer verduras, pero hay que tratar de llegar a la recomendación de 5 porciones al día de frutas y verduras, que casi nadie llega. ¿Sí? Eso en general, y mantener, como les había dicho, el distanciamiento es básico para todos, para proteger a nuestras familias, y el uso de mascarilla, no deberíamos olvidarnos de eso. Muchas gracias, Angélica. Daniel, ¿tienes algún punto? Estamos ya cerrando este en vivo con Daniel Orellana y Angélica Ochoa en este diálogo de mesa de análisis desde UC Televisión, el canal de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, hablando sobre esta preparación institucional para el retorno a las actividades presenciales de la docencia y de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué se nos está quedando en el tintero? A ver, yo creo que hay una parte clave que es o sea, esta actitud personal que podemos tener como frente a una situación tan difícil y tan incierta como la de ahora. Yo viví varios años cerca del mar, y las primeras veces estar tan cerca siempre me daba un poco de miedo el mar, ¿no? Y por ahí un capitán, me acuerdo, me dice, o sea, al mar no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Y yo creo que esa es un poco la actitud que hay que tener frente a esto. Miedo no tenemos que tener, pero sí tenemos que ser extremadamente cuidadosos, tenemos que ser respetuosos con la situación que está pasando, con nosotros mismos, con los demás, y aprender que hay maneras efectivas de lidiar con esta situación. Lo que hay que hacer, mira, el riesgo de morir en un accidente de tránsito es altísimo en nuestras ciudades, es altísimo en nuestro país. Los accidentes de tránsito están entre las primeras 5 causas de muertes de Ecuador. ¿La gente ha dejado de andar en carro? ¿La gente ha dejado de salir a la calle? No es cierto. Todos estamos tomando riesgos todo el tiempo. Pero no por eso vas a ser tan poco cuidadoso de no ponerte un cinturón de seguridad o de acelerar a unas velocidades brutales, porque la gente que hace eso es gente irresponsable. ¿De acuerdo? Creo entonces que esa actitud de saber de que siempre tenemos, a cualquier cosa estamos enfrentados a un riesgo, lo que tenemos que hacer es, a nivel institucional, garantizar que los niveles de riesgo que tenemos son mínimos. Y luego, desde el nivel personal, ¿no es cierto?, sabiendo que tengo ese nivel de riesgo mínimo, tener una actitud consecuente con eso. Y con eso volvamos a encontrarnos, volvamos a recuperar lo maravilloso que es la vida universitaria, porque a mí personalmente no se me ocurre otro mejor lugar del mundo donde trabajar que no sea en una universidad. Y en la Universidad de Cuenca en particular, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Daniel Orellana y Angélica Ochoa, doctor, PhD, médica también, con estudios con doctorado, PhD también. Un lujo de invitados con quienes hemos podido tener abundante información directa, información clara, con relación a los preparativos de la Universidad de Cuenca, los preparativos institucionales, las medidas de prevención, para este potencial retorno a la actividad presencial en estas modalidades educativas que habrá que ser muy creativos para enfrentarlas. Lo importante, la vida, el ser humano en las actividades centrales de la universidad. Muchísimas gracias, Daniel y Angélica. Y a nuestros amigos que han seguido esta entrevista, les invitamos a un siguiente programa la próxima semana con nuevos invitados. Mesa de análisis a través de UC Televisión.